nosotros los viajeros a veces tenemos una costumbre muy particular. Llegamos a un lugar y hacemos esto. ¡Qué hermosura de iglesia! ¡Qué elegancia de almuerzo! ¡Qué chimba de pueblo, le digo sinceramente! ¡Adiós, pues! Llegamos, comemos y nos vamos, y así no estamos sintiendo realmente la esencia de los sitios. Porque sabe que todos los pueblos son iguales, tienen un parque y una iglesia. Por eso hay que adentrarse más, relacionarse con la gente, conocer la historia, buscar la magia. Le digo otra cosa, estamos en Sonsón, Antioquia, el pueblo más paisa de Colombia, así como lo escuchas. Desde aquí se dirigieron las expediciones de la llamada colonización antioqueña, nada más y nada menos. Un lugar que ayudó a crear casi medio país y su gloria escondida tiene un incalculable valor humano histórico. Quédate hasta el final del video. No hay nada más rico que salir a conocer pueblitos como este, Sonsón. Fue fundado oficialmente un 4 de agosto de 1800 por un señor llamado José Joaquín Ruiz y Zapata, juez poblador granadino. Con alrededor de 70 personas se instauró la colonia de San José de Espeleta de Sonsón, en honor al patrono San José y al virrey Espeleta. Fue centro clave para la colonización antioqueña hacia el occidente colombiano. Desde Sonsón salieron muchísimos campesinos de origen humilde que fundaron pueblos en los departamentos de Caldas, Quindío y el norte del Valle del Cauca, convirtiéndolo en una raíz histórica de expansión poblacional y cultural paisa. Cuenta con una extensión geográfica de unos 1.323 kilómetros cuadrados, siendo uno de los territorios más amplios de Antioquia, con una población estimada de 33.600 habitantes. Su economía se basa principalmente en la ganadería y la agricultura, aprovechando su diversidad de pisos térmicos, desde páramo hasta zonas cálidas del Magdalena Medio, lo que le permite producir alimentos como la papa, maíz, frijol, café, frutas, hortalizas, entre otros. Aquí el maíz tiene un papel muy especial y es honrado en el mes de agosto con las fiestas del maíz, en conmemoración de la tradición maicera heredada desde poblaciones indígenas ancestrales. Hasta su mismo nombre, Sonsón, puede provenir del vocablo indígena Sunzón. Según algunas versiones, la caña del maíz cuando la movía el viento sonaba así, Sunzón, y por eso el término. No tengo cómo comprobarles esto, pero qué interesante. En cuanto al patrimonio, su centro histórico conserva numerosas casas coloniales y republicanas, con balcones de madera, calles empedradas y fachadas antiguas, muchas construidas en los años 30. Tiene también una arquitectura religiosa muy interesante, como por ejemplo esta, la Catedral de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Y aunque la original se destruyó tras un terremoto en 1962, sigue siendo un centro espiritual muy importante y uno de los iconos del pueblo. Y bueno, parceros, como les había dicho, uno cuando viene a un pueblo de estos tiene que tratar de relacionarse con las personas que lo habitan. Acá estoy con Estefanía, ella es guía profesional del municipio de Sonsón, recién graduada. Entonces la quise entrevistar primero para darle el reconocimiento por el trabajo que está haciendo por el municipio y para que nos cuente de pronto cosas que se nos pueden estar saliendo, quedando por fuera del video. Obvio, se nos van a quedar muchísimas cosas. La idea es que ustedes vengan y visiten el municipio, pero bueno, vamos a andar con ella un ratico a ver qué es lo que nos cuenta. Estamos aquí al frente del balcón más lindo de Antioquia, también es la Escuela Municipal de Música y son dos viviendas que tienen unida su fachada. Es el balcón o la casa más grande que tenemos en el parque, es la única que tiene 3 pisos que es tan antigua como esta. Este balcón fue construido por 2 hermanos que se llamaban los hermanos Quintero y decidieron unir su fachada para que fuera el balcón más grande de la plaza. Es un ícono de los sonsoneños, se conserva intacto desde su creación y se trata de mantener pues siempre en su mejor estado y es como uno de los símbolos también para que los turistas vengan y visiten y conozcan un poco de la historia de la arquitectura colonial de Sonsón. ¿Y quién dijo que era el balcón más bonito de Antioquia? Este fue un concurso que se creó por el colombiano y en el año en que él se postuló pues ganó.
Hay otros balcones más lindos de Antioquia, que esa historia también es muy chévere, que en algún momento la puedan conocer, pero Sonsón se ganó y es el único que conocemos en Sonsón como el balcón más lindo de Antioquia, y se creó como ese referente a nivel de Antioquia, que casi todo el mundo se acuerda, es de este que ganó ese concurso. Bueno, otro dato muy importante para que conozcan de Sonsón es que estamos al frente de la Secuoya. La Secuoya es una de las dos únicas que hay en Colombia y de las únicas que hay en Latinoamérica. Ellas son originarias del oeste de Estados Unidos. Son de las más grandes, de las especies de árbol más grandes que existen, solo que acá está un poco más pequeña por la jardinera. Ella fue traída más o menos en 1930 por Joaquín Antonio Uribe. Él es botánico sonsoneño que fue muy importante para Colombia, y gracias a ese nombre es el nombre del Jardín Botánico de Medellín. Entonces sería muy chévere que conozcan más sobre esta historia. Es importante investigar ese personaje porque seguramente hizo algo muy relevante, no solamente fue botánico, aunque no estoy seguro, investiguen. Bueno, y aunque tenemos mucho que contar en Sonsón y en el Solo Parque hay muchas historias, quiero también mencionar a Ana María Martínez de Nícer, esposa de Pedro Nícer. Él era un sueco que se vino para acá, vivió acá en Sonsón con ella, y en ese tiempo surgió la Guerra de los Supremos. Él se tuvo que ir para esa guerra y ahí lo hirieron. Ella quiso colaborar, quiso estar allá, ella siempre fue muy, digamos, de la sociedad, siempre ayudó en todo, y ella en ese momento sintió que era su llamado, y ella se corta el cabello, se viste de hombre y se va para esa guerra. Apoya la guerra, apoyando también obviamente a su esposo. Y ella hizo muchas, como les digo, muchas labores por Sonsón. Su padre era maestro, ella también enseñaba, su familia era toda muy colaboradora, entonces entre todos pues tuvieron ahí como un apoyo para ella, aunque fue muy difícil, y todo eso, digamos que no nos lo hemos inventado, sino que existe el diario de María Martínez. Ustedes pueden buscar en internet y encuentran el diario de María Martínez, donde cuenta día a día lo que pasaba a su alrededor, hasta el momento en el que le dijo a la familia que se iba a ir, cómo fue el suceso, ya cuando se fue para allá, en qué colaboraban las mujeres. Entonces es algo muy chévere que ha hecho que haya también una asociación de mujeres emprendedoras en Sonsón, especialmente del campo, que se llama María Martínez de Nícer. También se han hecho homenajes, premios a artistas con el nombre María Martínez de Nícer, y ha sido uno de los ejemplos para todas las mujeres sonsoneñas y yo creo que de Colombia en general. Qué interesante eso que está contando Estefanía, porque yo, por ejemplo, tengo una iniciativa, pues no puedo decir que propia, sino que muchas personas me lo recomendaron en su momento y ahora sí lo estoy como implementando, y es de siempre que voy a un lugar buscar personajes femeninos. Es difícil porque en esa época pues la sociedad sí era evidentemente más arraigada como al machismo, digámoslo así. Patriarcal. Y la historia de muchas mujeres, la historia de María Martínez de Nícer está documentada porque ella misma la documentó y de alguna manera eso sobrevivió. Pero hay muchísimas mujeres que participaron en las guerras, que participaron en la revolución y que no se documentó nada, o sí se documentó y todo eso se borró. Pues ya sabemos por qué razón, pero bueno, muy interesante esa historia. Aquí, por ejemplo, se cuenta la historia de la Catedral de Granito, que se cayó por dos terremotos, uno en el 61 y otro en el 62. Esa catedral era inmensa, era 3 veces más grande, era, como les digo, el material de granito que se sacaba de una cantera que se llamaba Santa Mónica. La gente traía las rocas grandes al hombro, en mula, en buey, y las traían como ofrenda por los pecados que habían cometido. Y así empezaron a construir la iglesia. Era hermosísima, era de un estilo europeo, parecía un castillo. Lastimosamente se demoraron 40 años en hacerla y lastimosamente por esos terremotos se cayó. Y lo único que queda en pie es esta parte y ese muro, que ese muro es el original de granito. Y tenemos el museo donde está el homenaje a la Catedral de Granito, donde están las fotos de cuando lo estaban haciendo, cuando se cayó, luego hicieron la primera implosión en Latinoamérica, en Sonsón, para poder derribar la mitad de la iglesia que quedó en pie después del terremoto, porque no cayó por completo.
y no se pudo dejar, digamos, las ruinas. En ese entonces no se pensaba que eso iba a ser turístico, importante, que eso era patrimonio, y también se seguía derribando por el estado en el que estaba y porque el granito pues era muy delicado en esta zona tan fría. El granito pues se demostró que no era lo más ideal y que sus cimientos no estaban bien hechos y que por eso no resistió al terremoto, a los 2 terremotos. También por eso dicen que Sonsón es ciudad de terremotos, aunque después de eso no volvió a temblar tanto, pero sí temblaba mucho antes de ese año y como hasta el 72. Y no solo cayó la catedral, se cayó el teatro, se cayeron otras iglesias, más de 100 viviendas antiguas se cayeron y por eso tenemos un contraste entre, por ejemplo, arquitectura republicana, arquitectura colonial, algo más moderno. Esta no era la original alcaldía. La alcaldía se quemó en un incendio y la tuvieron que reconstruir y hicieron un diseño parecido a lo que es lo colonial, pero ya tiene cosas muy modernas. Este pasaje también es muy importante porque evoca lo que era la época en la que se utilizaba la técnica de canto rodado. Canto rodado son unas piedras que se traen también desde la cantera de Santa Mónica en esa época y con ellas se hacían las calles y las aceras. Entonces dicen que las calles de Sonsón eran muy parecidas a esas, solo que no tenían cemento, sino que se colocaba la piedrita una al lado de la otra, sostenidas en la misma tierra, y así se iba armando todo. Y los patios de canto rodado, que eran muy bonitos también, con una pila o una fuente en la mitad. Entonces eso se fue quitando con el tiempo y se trata de seguir pues como esa técnica. Piso de canto rodado. Pero esto es como una imitación ya, porque esto ya tiene cemento. El original lo vamos a encontrar en la Casa de la Cultura, donde solamente está pegado en la tierra, está puesto en la tierra. Y esos son unos patios de más de 100, 120 años ya, que todavía los conservan algunas viviendas. El mural le pusimos el nombre del nuevo renacer sonsoneño. Los artistas son Valentina Gómez y Anderson Cárdenas. Son 2 jóvenes sonsoneños que les dieron la tarea pues como de tomar este muro que ya hace parte de la catedral. Eso todo allá también es de la iglesia. Y ese muro era una casa que tumbaron, ese muro estaba ahí feo. Les dieron ese muro para que hicieran el mural y empezaron desde los ancestros indígenas con sus rituales, donde evocaban pues como el fuego, la sanación, el maíz, la importancia del maíz para nosotros. Sigue con la herradura, que también hace parte. Sonsón es uno de los pueblos donde se han hecho tradicionalmente las herraduras, los caminos, que decimos los caminos de herradura o de piedra, las mulas, que son las que traen el progreso a nuestros municipios. Esa es la catedral de granito que les mencionaba. Acá un homenaje a la mujer campesina, emprendedora y a su trabajo con el maíz, que esto es un granito como de oro de maíz. Y acá está lo que es el café, que Sonsón es muy cafetero. Las chivas, que en Sonsón les decimos escalera, o que también les llaman buzo escalera, hay más de 50, es uno de los municipios que tiene más escaleras, porque Sonsón tiene 109 veredas y 9 corregimientos. Nuestro frailejón, que es una especie única en el mundo, que está en vía de extinción, por eso cuidamos tanto nuestro páramo y no subimos a él. Abajo pues otros productos agrícolas, que Sonsón tiene los 3 pisos térmicos, entonces acá hay de todo. Otras plantas de páramo, el homenaje a los abuelos, a las personas que se sientan en la plaza, en la carreta, y ahí tenemos a don Gilberto, que es el dueño de la Honda, que es uno de los museos también más importantes de Sonsón. La puerta que recibe los sonsoneños, que dice que de Sonsón para el cielo, porque es como contando toda esa historia también arquitectónica y de nuestros antepasados. Esta ave que se llama la mesura, que es un homenaje a la biodiversidad en Sonsón por ser zona páramo. Y ya por aquí es otro homenaje al higo y al nopal, que este es uno de los únicos municipios en Colombia que cultiva el higo y que se exporta y que se tiene pues aquí como a la mano, porque el higo es de una zona muy árida también y no se sabe a ciencia cierta cómo llegó hace más de 100 años a Sonsón, y de él han vivido muchas familias. Y no hay muchas historias, que alguien lo trajo, él se siembra el nopal, que es la hojita, y ahí en la hoja crece el higo. Entonces dicen que alguien lo dejó ahí tirado y que entonces retoñó y que salió el higo. Otros dicen que sí saben qué familia lo trajo, en qué vereda comenzó, pero hay unas veredas que dicen que fueron ellos, otros que dicen que fueron nosotros. Y en realidad es todo un corregimiento
que tiene eso que también es muy chévere, si algún día lo conocen, es un paisaje totalmente diferente a cualquiera que conozcan en Colombia. Y eso es como la finca, una de las fincas que lo recibe a uno y le hace ya rutas turísticas también para conocer el higo. Salimos un poquito como de esa historia que les estábamos contando de 1800, 1900 y de todos esos lugares que nos evocan la cultura sonsoneña y llegamos a un lugar muy importante que es el Museo Pablo Jaramillo, que es un homenaje en vida a nuestro maestro Pablo Jaramillo Jaramillo. Él vive actualmente en Medellín, tiene más o menos 80 y punta de años y hace poquito, el 15 de diciembre, se le hizo este homenaje tan bonito que tenemos aquí en su propio museo. Es un mural, digámoslo así, muy grande, en gran escala, que le hace un amigo de él para que siga engalanando como todas las obras que tiene aquí en el museo, hechas por él y por otros amigos. Qué chévere, o sea que él hizo más o menos como lo que hizo Pedro Nel Gómez en Medellín, que también dejó muchas obras por toda la ciudad. Exacto. Pero lo chévere es que él está vivo. Está vivo y tiene obras no solo en Sonsón, sino en municipios cercanos como Argelia, en Sonsón, en Bogotá, en Medellín y en otras ciudades del mundo. Entonces a él ya se reconoce no solamente en Sonsón, sino a nivel nacional e internacional. Esa obra quedó espectacular. Mero titán. Cucho, vea, pues les voy a dar un datazo, cosa que yo no suelo hacer en mis videos, pero bueno, resulta que uno para ir a quedarse en un lugar necesita un hospedaje. Yo pedí uno por internet y qué coincidencia que resulte aquí, en el hogar juvenil de Sonsón. Y es un lugar muy interesante, ¿sabes qué? Uno mira las fotos, pero uno no se da cuenta de verdad lo que es. Es una especie de hogar comunitario, es como, no sé, algo muy bacano que se veía mucho antes y ya casi no. Entonces este establecimiento es bastante temático, o sea, ustedes quieren venir a Sonsón, pueden venir y qué hacen acá y va a ser una experiencia muy cercana, campesina. Venga, yo les muestro, irá. Pues aquí por mostrarles de mero bien, estamos en un cultivo de lechuga y eso se ve una chimba. Es que aquí como que tienen un cultivo muy grande, por allá hay maíz, hay verduras, hay frutas, por allá pillamos unos aguacates, entonces no sé si es como un programa que tienen acá de que hay algunos estudiantes que viven aquí y tienen también como una parte de su cultivo, no se cuidan una parte del cultivo específicamente y aquí todo lo que se come es orgánico, o sea, pues yo no sé, yo si me vengo para Sonsón me vuelvo a parchar acá, para una chimba. Y bueno mi gente, aquí les voy a dar un plus, estoy en el Museo Casa de los Abuelos en Sonsón, donde hay expuestos muchos artículos y costumbres de la época. Vean, por ejemplo, esto es una tienda que hacía a las veces pues como de expendio de productos y también de cacharrería. Vean, por ejemplo, esta registradora se ve que es antigua, ese anuncio de maicena se ve que es súper viejo. Pues aquí no hace falta sino pues la persona que lo atendía. Y vean, por ejemplo, aquí a este lado, la escuelita. Es una recreación de un salón de la época, un salón antiguo. Obviamente sus artículos son de la época también. Vea, por ejemplo, estos pupitres
quién sabe cuántos años tendrán más o menos. Vean como el estilo de cosas que usaban para estudiar. Esto es como los maletines o las carpetas donde llevaban los cuadernos. Vean esta biblioteca tan curiosa. Vean, por ejemplo, el pupitre del maestro. Hay muchas cosas que hay que mostrarles. Vean, por ejemplo, esto, la regla. Muéstrenle esto a sus abuelos a ver qué recuerdos tienen y me cuentan. Vean, por ejemplo, esto es un patio tradicional de una casa antigua paisa. Este piso realmente sí es de canto rodado original. Y vean, por ejemplo, la pieza. O sea, qué interesante, miren el comedor, el detalle de las sillas. O sea, en su tiempo esto lo hacían era gente que estaba dedicada a las sillas. Si usted quería hacer un comedor, usted iba donde el señor que tallaba la madera. Vea, por ejemplo, la cama, el espaldar tan diseñado. O sea, hoy en día sí hay una corriente como minimalista de que todo tiene que ser sencillo, pero a mí me parece más bacano cuando las cosas eran así. Cuando uno tenía unas sillas y eran las únicas sillas de uno, o sea, se las hicieron para uno especialmente. Por ejemplo, este mueble que originalmente se llama escaparate, el diseño es como bastante particular y se ve que tiene un detalle muy increíble realmente. Y es lo mismo que yo les digo de que, bueno, está bien, las cosas modernas son muy bacanas, pero hermano, no hay nada como lo auténtico. Por ejemplo, esta cama, va esa cuna. No, es que, mejor dicho, este museo necesita un documental completo, pero bueno, les quería mostrar un pedacito y ahí se los dejo. Continuemos con el video. Todas estas casas son coloniales, pero acá no se puede hacer mejoras sin preguntar porque esto tiene un plan de salvaguarda del patrimonio. Esa casa se llama la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango y le perteneció al maestro Rómulo Carvajal Quintero, que era un escultor que era de Don Matías, pero se vino para Sonsón a hacer unos encargos de unos santos para las iglesias y se quedó a vivir acá, a hacer toda la Semana Santa. Y ya empezó a hacer para otras cosas. Y tiene especial que fue un maestro de la escultura porque sus esculturas tienen movimiento desde los dedos, los brazos, las piernas y los ojos son como si fueran reales y esos están en otro museo, pero aquí era el taller y la casa de él. Y cuando fue a morir le dejó como legado a Sonsón en su testamento su casa. Entonces fue una casa regalada para que fuera la Casa de la Cultura. Bueno, esto es una partecita, un pedacito del corazón y de la cultura de nuestro municipio, de nuestro querido Sonsón, que les quisimos mostrar el día de hoy. Quedan supremamente invitados a seguir conociendo tantísimas cosas que tenemos, no solamente de la cultura, sino del arte, del medio ambiente, de todo lo que tiene Sonsón para ofrecerles. Agradecerles a ustedes por estar acá, por elegir a nuestro municipio y por querer conocernos también. Esperamos que muchas personas lo disfruten y que vengan por acá también y nos cuenten sobre su experiencia. Bueno muchachos, hasta aquí llegó el video. Realmente me vine con una idea de Sonsón, por ejemplo, de mostrarles el páramo y fue algo que fue cambiando a medida que fui escribiendo el video, a medida que estuve aquí viendo pues el pueblo, que hablé con Estefanía. Y es verdad, o sea, uno puede subir al páramo y muy chévere, las vistas y todo eso, pero eso está lleno de frailejones, de varias especies nativas que son muy escasas. O sea, vos con el solo hecho de pisar por allá puedes estar matando un frailejón o una planta que simplemente está creciendo y que no va a volver a crecer. O sea, es algo muy importante que hay que cuidar mucho y pues no aguanta hacer un video solamente por ir a mostrar un parche. Son cosas que hay que preservarlas y dejarlas allá quietecitas, que allá escondiditas están bien bonitas. Y precisamente estamos aquí en la Casa de la Cultura, coincidencialmente hoy van a proyectar un documental que se llama Despierta, sobre la conciencia del medio ambiente aquí en Sonsón. Entonces vamos a entrar y nada, parceros, eso fue todo. Muchas gracias por ver el video, sigan apoyando esto, compártalo, muéstreselo a su abuelito, a su tía, a su primo, a todo el mundo.
Y como les dije, estamos en el pueblo más paisa de Colombia hasta ahora. Vamos a ver qué tal los otros y no entremos. La re buena, se cuidan. Buenas noches. Permiso, buenas noches. Hola. Bienvenido a Asunción. Gracias, que le pague. Forastero, ¿ok? Nadie es forastero. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Hasta luego. Ah, qué belleza de casa.